Bienvenidos a la tercera lección del curso Biología Bachillerato por Madurez. Veremos el tema Teoría celular. Funciones básicas de la célula. Los seres vivos necesitan satisfacer sus necesidades básicas, para lo cual realizan ciertas actividades. Algunas de ellas se realizan para el mantenimiento de la vida de las células y del organismo como tal, funciones metabólicas, y otras se realizan para la conservación de la especie, funciones de perpetuación. Funciones metabólicas. Metabolismo. El metabolismo se refiere a las actividades mediante las cuales las células obtienen y usan energía. Todas las reacciones mediadas por enzimas en la cual la célula sintetiza, reordena o rompe una sustancia química, se llama una vía metabólica. El metabolismo puede ser anabólico, cuando se construyen sustancias complejas a partir de otras sustancias más sencillas, o catabólico, cuando se degradan sustancias complejas para convertirlas en sustancias más sencillas. Catabolismo. Como se mencionó anteriormente, el catabolismo es el conjunto de los procesos metabólicos en el que las moléculas biológicas se degradan para obtener sustancias más sencillas. Ejemplos. Durante la digestión, los polisacáridos y disacáridos son desintegrados hasta obtener monosacáridos. Las proteínas son desintegradas hasta convertirse en aminoácidos. Y los lípidos son desintegrados hasta convertirlos en glicerol y ácidos grasos. Anabolismo. El anabolismo es el conjunto de procesos metabólicos en los cuales se produce síntesis de moléculas a partir de moléculas más sencillas. Los procesos analógicos son endotérmicos, es decir, consumen energía. Ejemplos. Síntesis de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Fotosíntesis y la quimiosíntesis. Dentro de las funciones metabólicas podemos encontrar nutrición. Es el proceso biológico mediante el cual los organismos obtienen, transforman y utilizan los alimentos para el funcionamiento de las células. El proceso de nutrición se realiza en varios pasos. Ingestión. Es la introducción del alimento que se encuentra en el medio externo al organismo. Digestión. La desintegración de las sustancias ingeridas en compuestos más sencillos. La desintegración es posible gracias a la acción de las enzimas. Cuando termina este proceso, se obtienen tanto sustancias asimilables, las que van a ser absorbidas por el organismo, como sustancias de desecho. Absorción. En algunos organismos, se realiza la absorción de los compuestos a nivel de la boca. Ejemplo de organismos que realizan este tipo de absorción son las medusas, corales, estrellas de mar, entre otros. Otros organismos lo realizan por medio de las mucosas que recubren el intestino, ya sea por difusión o por transporte activo de las sustancias. Ejemplo de organismos que realizan este tipo de absorción son los peces, mamíferos, aves, anfibios y reptiles. Almacenamiento. El organismo almacena una parte de las sustancias asimiladas para prepararse en caso de que haya de escasez de alimentos, o momentos de ayuno. Los carbohidratos se almacenan en forma de glucógeno en el hígado y músculo de los animales, y en forma de almidón en las plantas. Los lípidos se almacenan en forma de grasa. Las proteínas se almacenan en forma de glucógeno. Respiración celular. Es el proceso biológico mediante el cual se dan ciertas reacciones químicas que permiten degradar los compuestos orgánicos con el fin de obtener energía aprovechable para la célula. La energía se presenta en forma de ATP. Por esta razón, es que la respiración celular se considera un proceso catabólico. La respiración celular se da en la mitocondria de las células. Existen dos vías metabólicas que permiten sintetizar ATP mediante la descomposición de carbohidratos y otras moléculas orgánicas. Respiración aerobia. Utilizan oxígeno. La utilizan las células eucariotas la mayoría del tiempo. Inicia con la glucólisis en el citoplasma. En este proceso, se degrada la molécula de glucosa, y se convierte en 2-piruvatos. La segunda etapa ocurre en la mitocondria.
El piruvato sufre reacciones químicas que lo convierten en acetato, y se libera CO2, y se desprenden iones H+. La tercera etapa se denomina ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico. El acetato, por medio de reacciones químicas, se convierte en citrato. En esta etapa, se degradan por completo los compuestos orgánicos, y se desprende CO2. La cuarta etapa, se denomina fosforilación oxidativa o sistema de citocromos. En esta etapa, se producen 36 moléculas de ATP. Energía. Respiración o fermentación anaerobia. No utilizan oxígeno. La utilizan muchos procariotas y protistas. Además, este tipo de respiración, la realizan las células musculares. Los vías de fermentación descomponen carbohidratos, sin utilizar oxígeno. Inicia con la glucólisis en el citoplasma. En este proceso, se degrada la molécula de glucosa, y se convierte en 2 piruvatos. La glucólisis produce 2 moléculas de ATP. Existen 2 tipos de fermentación. La fermentación láctica, cuyo producto final es el ácido láctico. Se puede dar en las células musculares cuando se da una actividad física intensa. Si el oxígeno no se transporta adecuadamente a los músculos, estos realizan fermentación láctica. Cuando el ácido láctico se acumula en músculos, se produce fatiga muscular. La fermentación alcohólica, cuyo producto final es el etanol. Este tipo de fermentación, la realizan las levaduras. En las reacciones de fermentación, se regenera la enzima NAD+, que colabora en la glucólisis. Síntesis de compuestos orgánicos. Es el proceso por el cual se construyen moléculas orgánicas mediante ciertas reacciones químicas. Anabolismo. Funciones de perpetuación. Las funciones de perpetuación tienen como objetivo la conservación de los diversos organismos que existen en la naturaleza. Dentro de las funciones de perpetuación se encuentran: control del equilibrio. Los organismos tienen la capacidad de conservar el equilibrio interno, a pesar de los cambios que se dan en las condiciones externas del medio en que se encuentran. Un ejemplo es la hibernación de los osos, que permite que los osos sigan viviendo a pesar de las temperaturas extremas. Reproducción. Proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos con el fin de conservar la especie. Adaptación. Los organismos tienen la capacidad de adaptarse hasta cierto punto a las condiciones externas. Tipos de obtención de alimentos en los seres vivos. Dependiendo de cómo obtienen sus alimentos, los seres vivos se clasifican en heterótrofos. Son los organismos que no son capaces de producir su propio alimento, por lo tanto, obtienen energía y carbono de moléculas que otros organismos ya han sintetizado. Por lo anterior a estos organismos, se les denomina consumidores. Ejemplos de organismos heterótrofos son todos los animales, los hongos, algunos protistas, y la mayoría de bacterias. Autótrofos. Son los organismos que tienen la capacidad de sintetizar sus propios alimentos. Para ello emplean energía que obtienen directamente del entorno y carbono que adquieren de fuentes inorgánicas como el CO2. Por lo anterior, a estos organismos también se les denomina productores. Existen 2 procesos mediante los cuales los organismos autótrofos realizan la producción de alimentos. Quimiosíntesis. Consiste en la síntesis de energía, en forma de ATP, a partir de la energía que se libera de ciertas reacciones químicas. Ejemplos de organismos que realizan quimiosíntesis son algunas bacterias como las arqueobacterias y las nitrobacterias. Fotosíntesis. Es el proceso anabólico mediante el cual los organismos sintetizan moléculas orgánicas, azúcares, a partir de moléculas inorgánicas, dióxido de carbono, CO2, y agua, H2O, utilizando la energía solar. Ejemplos de organismos fotosintéticos son las plantas, que tienen gran importancia ya que son la base de toda cadena alimenticia. Los organismos fotosintéticos usan pigmentos para captar la luz solar. Los pigmentos son moléculas que absorben selectivamente la luz solar. Existen diferentes tipos de pigmentos, entre ellos: clorofilas, color verde carotenos,
Color anaranjado xantofilas. Color amarillo ficocianina. Color azul ficoeritrina. Color rojo clorofilas. Las clorofilas son el grupo de pigmentos color verde que tienen mayor importancia en la fotosíntesis. Existen diferentes tipos de clorofila. Clorofila, o clorofila P700. Clorofila indispensable para la primera parte de la fotosíntesis. Fase luminosa. Clorofila B o clorofila P680. Pigmento accesorio. La fotosíntesis ocurre en los cloroplastos, organela que se encuentra únicamente en las células vegetales. Cada célula vegetal puede tener entre 20 y 100 cloroplastos. El cloroplasto está compuesto por membrana doble estroma. Sustancia líquida importante para la fase oscura de la fotosíntesis. Tilacoides. Discos que portan la clorofila. Estos discos forman los granos. Granos. Grupos de tilacoides apilados. Fases de la fotosíntesis. Fase lumínica. La primera etapa de la fotosíntesis, fase lumínica, es impulsada por la luz, de modo que todas las reacciones químicas que se dan en esta etapa son consideradas dependientes de la luz. En otras palabras, la luz es la que proporciona la energía que mantiene el flujo de electrones a través de las cadenas de transferencia electrónica. En los cloroplastos se forma el ATP durante las reacciones dependientes de la luz en la fotosíntesis. Esto puede ocurrir en dos vías. Fotofosforilación cíclica. La luz es absorbida por la clorofila P700, que se encuentra ubicada en el fotosistema y el fotosistema absorbe energía, lo que impulsa que la clorofila desprenda dos electrones. 12. Cerrar paréntesis. Esto provoca que inicie una cadena de transferencia de electrones en la membrana del tilacoide. Los electrones perdidos por el fotosistema deben ser reemplazados por otros electrones. En este caso, son reemplazados por los electrones que se surgen de este mismo ciclo, por eso se denomina fotofosforilación cíclica. El resultado de este proceso es la producción de ATP. Fotofosforilación acíclica. La energía luminosa impulsa que los electrones salgan del fotosistema segundo, que contiene clorofila B. El fotosistema segundo obtiene sus electrones de reemplazo de las moléculas de agua, H2O, que se disocian en iones oxígeno e hidrógeno, fotólisis. El oxígeno sale de la célula como O2. Los electrones del fotosistema segundo entran en una cadena de transferencia de electrones. La energía luminosa impulsa a los electrones a salir del fotosistema y estos electrones son reemplazados por los electrones que provienen de la cadena de transferencia de electrones. Los electrones provenientes del fotosistema y se desplazan para formar NADPH, a partir de NADP+, y H+. Además se une el ADP con un fosfato, Pi, y se forma ATP. En resumen. Fases lumínica. Fotofosforilación cíclica. Produce ATP. No se forma NADPH. No se libera oxígeno. Los electrones perdidos en el fotosistema y se reciclan de nuevo en el fotofosforilación acíclica. El fotosistema segundo forma parte de esta fosforilación. Se retiran electrones de las moléculas del agua. Esto provoca liberación de iones hidrógeno y oxígeno. Los electrones que salen del fotosistema segundo no regresan a él, sino que terminan en NADPH. El NADPH aporta electrones a las reacciones de producción de azúcar que se dan en el estroma. Fase oscura o ciclo de Calvin-Benson. En esta etapa ocurren una serie de reacciones que no requieren energía lumínica, por eso se le denomina fase oscura. En cambio utilizan la energía del ATP y las moléculas de NADPH formadas en las reacciones dependientes de la luz. Las reacciones que ocurren en este ciclo dan lugar a la formación de azúcares, glucosa, en el estroma de los cloroplastos. Etapas. Efeación de las moléculas de carbono. El CO2 se une a una molécula que consta de 5 carbonos. Puede ser la rubisco o bifosfato de ribulosa.
El intermediario de 6 átomos de carbono que se forma es inestable, y se divide de inmediato en 2 moléculas de 3 átomos de carbono o PGA. Fosfoglicerato. Síntesis del fosfoglicerdehído, PGAL. Los PGA reciben un fosfato del ATP y 2 electrones e hidrógeno del NAPH. Así se forman 2 moléculas de 3 carbonos de PGAL. Formación de los compuestos orgánicos. El PGAL da origen a glucosa, fructosa y almidón. Además ayuda a la síntesis de ácidos grasos y glicerol, para la formación de lípidos y aminoácidos, para la formación de proteínas. Factores limitantes de la fotosíntesis. Extrínsecos. Intensidad de la luz, tipo de luz, concentración de CO2, disponibilidad de agua y minerales, agroquímicos. Intrínsecos. Patógenos, cantidad de pigmentos fotosintéticos. Tipos de transporte celular. Transporte pasivo. No requiere gasto de energía. Existen 2 tipos de transporte pasivo. Difusión. Se define como el paso de una sustancia de un medio de mayor concentración a un medio de menor concentración. Se puede dar o no a través de una membrana. Ejemplo. Los gases se difunden en el aire, como los aromas. El oxígeno entra a las células del cuerpo humano por medio de difusión. Ósmosis. Se define como el paso de agua, solvente, a través de una membrana semipermeable de un medio de menor concentración, de soluto, a un medio de mayor concentración, de soluto. La ósmosis puede provocar en las células turgencia. Si existe una mayor concentración de solutos en el medio interno de la célula, esto provoca que el agua entre a la célula, y por lo tanto se hinche. O plasmólisis. Cuando hay una mayor concentración de solutos afuera de la célula que ocasiona que el agua salga de la célula, y se deshidraten las células. Transporte activo. Este tipo de transporte requiere gasto de energía. Existen distintos tipos de transporte activo, entre ellos. Endocitosis. La introducción de moléculas al interior de la célula. Endocitosis mediada por receptores. Las células introducen sustancias al interior de la célula con la ayuda de un receptor que se encuentra en la membrana plasmática. Pnocitosis. Se introducen sustancias a la célula por medio de una invaginación de la membrana celular. Fagocitosis. Se introducen sustancias a la célula por medio de engrosamiento. Ejemplo. Las amebas ingieren partículas englobándolas. Exocitosis. La expulsión de moléculas al exterior de la célula. La célula encierra en vesículas a las moléculas que van a ser expulsadas de la célula. Posteriormente estas vesículas se fusionan con la membrana celular, lo que permite que salgan de las células las moléculas. ADN y el código genético. El ADN es la molécula que porta toda la información genética de cada organismo. Algunos términos importantes del aprender en relación con este tema son: gen. Se le llama gen a cada porción del ADN que tiene la información para codificar una proteína. Los genes se encuentran dentro de los cromosomas. Cromosoma es un cuerpo en el que se encuentra el ADN empaquetado. Cada especie tiene un número específico de cromosomas, que se encuentran en el núcleo celular. Por ejemplo, los seres humanos presentamos 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene diferentes genes. Genoma es el conjunto de cromosomas que presenta cada individuo, es decir, el conjunto de genes que presenta cada especie. Código genético es como el diccionario que establece la equivalencia entre las bases nitrogenadas y los aminoácidos. El código genético está organizado en codones, tripletes de bases nitrogenadas. Entonces, por ejemplo, los nucleótidos AUG codifican para el aminoácido metionina. ADN y síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. La molécula de ADN es la que tiene la información necesaria para la síntesis de proteínas. Como se mencionó en la lección 1, la síntesis de proteínas consiste en el enlace de aminoácidos en un orden específico, lo que distingue a cada proteína.
La información para la colocación de cada aminoácido viene empaquetada en forma de codones. Un codón es un triplete de nucleótidos. Cada codón codifica un aminoácido. Existen dos pasos en la síntesis de proteínas. Transcripción del ADN. ARN trae la información desde el ADN que se encuentra en el núcleo, y lo trae hasta el citoplasma. Esta molécula contiene el código de nucleótidos. El orden de las bases nitrogenadas del ARN se da a partir del orden de las bases nitrogenadas del ADN. El ARN llega a los ribosomas, donde se inicia la traducción del ARN. El ARN trae los aminoácidos, y los transporta a los ribosomas, donde se integran a la cadena polipeptídica que se está formando. El orden de aminoácidos va de acuerdo a la información de la molécula de ARN. El ARN posee un anticodón que es quien recolecta el aminoácido, y se combina con su respectivo codón del ARN. Duplicación del ADN. Proceso mediante el cual una molécula de ADN origina dos moléculas de ADN idénticas. El proceso inicia cuando se desenrolla la molécula de ADN. Posteriormente se van formando dos cadenas nuevas de ADN que se unen a las cadenas viejas. Mutaciones genéticas. Las mutaciones son un cambio en la organización del ADN de un ser vivo que se puede o no transmitir a la descendencia. Las mutaciones genéticas se pueden clasificar de acuerdo a su causa en mutación espontánea. Ocurre de repente, y sin razón aparente. Puede ocurrir durante la duplicación del ADN. Mutación inducida. Cuando la mutación se da debido a la acción de algún agente mutagénico. Las mutaciones inducidas se pueden dar por la acción de virus, bacterias, radiaciones, entre otras. Las mutaciones genéticas también se pueden clasificar por el efecto que tiene la mutación en el orden de organización del ADN. Mutación génica o puntiforme. Se da una mutación que altera el orden de los nucleótidos en el ADN en uno o más lugares. Este tipo de mutación se puede dar por causa de agentes externos como radiación, o de manera aleatoria. Ejemplos de las enfermedades más conocidas causadas por este tipo de mutaciones son el daltonismo, albinismo, y la hemofilia. Mutación cromosómica. Se da una alteración en la estructura del cromosoma. Los tipos de mutaciones cromosómicas son: deleción. Se borra un segmento de un cromosoma. Una enfermedad causada por este tipo de mutación son el síndrome del grito de gato, que causa deficiencias intelectuales y defectos en la laringe. Duplicación. Se repite un segmento de un cromosoma. Inversión. Un segmento de un cromosoma se adhiere a un sitio distinto al que le corresponde dentro del mismo cromosoma. Translocación. Un segmento de un cromosoma se adhiere a un sitio distinto al que le corresponde en otro cromosoma, un cromosoma no homólogo. Mutación genómica. Cuando varía en un individuo el número de cromosomas que se supone debería de haber de acuerdo a su especie. Los tipos de mutaciones genómicas son: poliploidía. Ocurre en plantas cuando no se separan bien los cromosomas en la división celular. Es muy común en la planta del tabaco, de trigo y pastos. Trisomía. Se da la aparición de un cromosoma extra al par normal de cromosomas. Ejemplos de enfermedades por causas de trisomías. El síndrome de Down. El cromosoma 21 tiene un cromosoma extra. El síndrome de Patau. El cromosoma 13 tiene un cromosoma extra. Monosomía. Falta un cromosoma. Ejemplo de enfermedades por causa de monosomía son: el síndrome de Turner, que son personas de baja estatura, cuello corto, por lo que da la apariencia de tener los hombros muy unidos a la cabeza, no presentan pubertad, problemas renales y cardíacos y pérdida de la audición. Las mutaciones genéticas también se pueden clasificar de acuerdo al momento en el que ocurren en germinales. Si ocurren en las células germinales. Cigóticas. Si ocurren en el cigoto. Postcigóticas. Si ocurren en las células somáticas. Definimos concepto de sobre las funciones básicas de la célula. Vimos los diferentes tipos de obtención de alimentos en los seres vivos.
Vimos los diferentes tipos de transporte celular. Por último vimos la duplicación del ADN y las mutaciones. Nos vemos la próxima semana. Este video fue creado por mibachi.com en San José, Costa Rica. Nuestras clases de bachillerato por madurez inician el 2 de mayo. Para mayor información, puedes ingresar a www.mibachi.com. Gracias, que esté muy bien.